cuán enamorado está Dios de nosotros, hoy el Señor nos lo está gritando con la Eucaristía. Un poco de pan y un poco de vino. Pero lo hace tan sencillo, tan callado, tan pequeño, que no podemos expresar la grandeza de esa humildad del Señor. Ya San Pablo nos dejó sin palabras, porque para hablar de la muerte de Cristo en la cruz, dice que Él se anonadó, se hizo nada. Y la palabra nada es la máxima expresión para hablar de la aniquilación de algo. Así que ahora, ¿cómo vamos a decir que el Señor se hizo cosa? Alguien ha dicho que el amor nos hace débiles, pero el Señor se lo ha tomado demasiado en serio. La Eucaristía, en cuanto se ofrece a Dios, es sacrificio. Y en cuanto la recibimos, es alimento. Expliquemos esto. Primero, como alimento. Juan 6:51. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Si uno come de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le voy a dar es mi carne, por la vida del mundo. Nosotros, cuando escuchamos este texto bíblico, sabemos que el Señor se nos quiso dar como alimento, su cuerpo y su sangre como alimento para nosotros. Pero cualquier hermano cristiano que no sea católico nos va a decir, no, eso es simbólico, porque Jesús dijo, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la vid. Pero nadie piensa que Jesús sea una puerta o una vid. Respuesta, es cierto, Jesús dijo que era la puerta, que era la luz, que era una vid. Pero todos entendemos que esas frases son simbólicas, metáforas. Hablaba de manera genérica. Jesús nunca tomó una vid y dijo yo soy esta vid o yo soy esta puerta. Pero en la última cena, Jesús habló de manera muy específica. Dice el texto, tomó un pan y dijo, esto es mi cuerpo. Entonces, la comparación aludida por nuestros hermanos no aplica. El hermano separado podría replicar diciendo, en el capítulo 6, comer el alimento de Cristo es creer en Él. Respuesta, es cierto, pero hay que distinguir, porque en el capítulo 6 de San Juan, ese capítulo se divide en 3 partes. Primera parte, la multiplicación de los panes, el alimento físico. Termina Jesús su discurso diciendo, trabajen no por el alimento de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este se lo dará el Hijo del Hombre. Enseguida se habla del pan de vida, que es creer en el Hijo de Dios. El versículo 35 lo dice. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que viene a mí nunca tendrá hambre. El que cree en mí nunca tendrá sed. Pero a partir del versículo 48 hasta el final del capítulo, se habla del pan de vida, que es el cuerpo de Cristo. Así que se habla del alimento en todo el capítulo. Primera parte, el alimento físico. Segunda parte, el alimento de creer en Cristo. Y tercera parte, el alimento del cuerpo de Cristo. Una especie de espiral cada vez que vuelve al mismo tema, pero cada vez más profundo, el ritornello del que hablan los especialistas bíblicos, que es una característica del Evangelio de Juan. Los hermanos separados se quedan atorados en la segunda parte, nada más donde habla pues del alimento que es creer en Cristo, pero no se fijan en la tercera parte, ¿verdad?, donde claramente se habla de el cuerpo de Cristo. Y precisamente en este capítulo, en la tercera parte, no puede entenderse en sentido simbólico porque Jesús lo habría explicado. Era práctica constante de Cristo que si sus oyentes le entendían en sentido literal cuando él hablaba en sentido simbólico, él corregía inmediatamente el error.
Ejemplos, ¿se acuerdan de Nicodemo? Juan 3:3 y siguientes. Jesús hablaba de nacer de nuevo. Nicodemo entiende que es volver al seno de su madre. Jesús le dice, no, es nacer del agua y del espíritu. O cuando Jesús dice aquello de cuando van con los apóstoles y les dice, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos dicen, no trajimos panes. Jesús aclara, no, cuídense de la doctrina de los fariseos. O cuando está allá con la samaritana, capítulo 4 de San Juan, dice allá que los apóstoles se fueron, regresan y lo ven allá con la samaritana y le ofrecen de comer y él dice, tengo otro alimento que ustedes no conocen. Ellos piensan, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, cuando Jesús habla de manera simbólica, Él explica lo que está diciendo para evitar el error en sus oyentes. Cosa que no hizo aquí en este capítulo, en esta parte del capítulo 6 de San Juan. Ahora, al revés, cuando Jesús hablaba en sentido literal y lo que decía causaba desconcierto, murmuración o rechazo en los oyentes, y así deberían entender las cosas, pues entonces Jesús repetía lo que había dicho, lo repetía, aunque escandalizara los oídos presentes. El caso, por ejemplo, cuando cura al paralítico y le dice primero, tus pecados te son perdonados. Los oyentes dicen, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Solo Dios. Jesús dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar los pecados, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús repite lo mismo, aunque no les guste. El caso también, por ejemplo, de la actitud constante de Cristo de no guardar el sábado, de trabajar en sábado, de llamarle Padre a Dios. Eso, sabemos, le costó la vida, le ponía en riesgo de perder la vida. Pero Jesús se mantenía en su verdad, pésele a quien le pese, y aunque se ganara el rechazo de sus oyentes. Y lo mismo pasó en esta parte del capítulo 6 de San Juan. Jesús, en lugar de retractarse o aclarar que estaba hablando en sentido figurado, Él hace una triple ratificación, como lo hace también en el capítulo 8 de San Juan, adelantito en este mismo evangelio. Jesús está hablando de que existían tiempos de Abraham, los judíos no creen, y entonces ellos dicen, no tienes 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó, en verdad les digo, antes de que Abraham existiera, yo soy. O sea que les vuelve a repetir que sí existía en tiempos de Abraham. Se pone más intenso haciendo una especie de juramento. En verdad les digo. Y luego cambia las palabras. En lugar de decir yo existía, dice yo soy, que es el nombre de Dios en la Biblia, ya en Éxodo 3:14. Suena nada más yo existía, sino que yo soy el existente, el que es por sí mismo. Es el yo soy, es Dios. Lo mismo sucedió en esta parte del capítulo 6 de San Juan, donde Él habla del pan de vida, donde nos va a dar a comer su cuerpo, su carne. La gente empezó a murmurar en el versículo 52, discutían entre sí los judíos, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí está. Jesús se pone más intenso. Ratifica lo dicho de una triple forma. Primero, repite lo que había dicho. Es así. Les voy a dar a comer mi carne. Segundo, hace una especie de juramento. En verdad les digo. Y tercero, cambia las palabras. Las palabras. En lugar de seguir usando la palabra fago, que significa comer, pero puede ser usada también en sentido simbólico, como en la palabra sarcófago, el que come carne, cambia la palabra
y ya no dice fago, sino trogo, que quiere decir masticar, morder, roer, para que quede claro. Así que Jesús repite lo dicho, se pone más intenso exigiendo el que no come, el que no me mastica, y luego cambia la palabra usando la palabra trogo para que no quede duda. Hay que comerlo físicamente a él. O sea que la interpretación es literal, no es simbólica. Aquí no se trataba de creer en su palabra, sino de comerlo a él. ¿Qué más literal lo queremos? Si lo dice masticar en el verso 54, 56, 57, 58. Por eso la gente dijo, qué duro es este lenguaje, ¿quién puede soportarlo? Y se fueron, abandonaron a Cristo. Y el Señor, en lugar de decir, hey, paren, me están entendiendo mal, es simbólico. No, Jesús no les dijo nada. Y hasta volteó con los apóstoles y les dice, ¿ustedes también quieren marcharse? O sea que Jesús pagó un alto precio por mantenerse en lo que había dicho. Objeción protestante. Algunos hermanos, después de que le hayamos explicado todo esto, podrían citarnos el verso 63 para decir que el Señor hablaba simbólicamente. Dice el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y son vida. Es una frase difícil de entender, pero no es una retractación. Ni está diciendo el Señor que lo que había dicho era simbólico, puesto que la gente se fue, abandonaron al Señor. Lo que Jesús les estaba diciendo entonces es que no les voy a dar una simple carne muerta, sino una realidad viva y vivificante. Hoy sabemos que se trataba de la carne viva del Señor porque es Jesús resucitado. La gente no entendió, ni los apóstoles tampoco al parecer, porque Pedro dijo, pues Señor, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Como que no entendió, pero se quedó. Y a nosotros nos pasa algo semejante, porque aunque sabemos algo, este misterio nos rebasa, pero nos quedamos con el Señor. San Pablo también lo entendió literalmente porque en el versículo, del versículo 23 en adelante, 1 Corintios 11, ahí nos habla sobre la cena del Señor. Y el verso 27 dice, por tanto, quien coma el pan y beba la copa del Señor indignamente, será reo del cuerpo y de la sangre del Señor. Si se tratara solo de un poco de pan y un poco de vino, ¿cómo puede ser alguien culpado de pecado tan enorme? Del cuerpo y de la sangre del Señor. Luego, más adelante, el versículo 29 dice, pues quien come y bebe sin discernir el cuerpo, come y bebe su propia condena. Fijémonos en la palabra discernir. Discernir. Cuando hablamos de cernir, estamos hablando de separar algo que está revuelto. Por ejemplo, cernir la arena para separar las piedras de los granitos. Y así se puede mirar una cosa y otra. Yo me acuerdo cuando era niño, mi mamá nos ponía a cernir la harina. Y entonces vaciábamos ahí el costalito, lo cerníamos y resulta de que empezábamos a ver algo que se movía, pues era la proteína con patitas, ¿verdad? Los gorgojos, tenía gorgojos, pero a simple vista no los mirábamos hasta que lo cerníamos. Para lo físico se habla de cernir, para lo intelectual, mental, hablamos de discernir. Aquí San Pablo, en este versículo 29, está usando la palabra diacrinon, que significa separar, distinguir. Eso significa la palabra diácrino. ¿Y qué es lo que está junto y hay que separar? ¿Qué es lo que a simple vista no se ve y es necesario distinguir? Respuesta: el cuerpo del Señor. El cuerpo del Señor, que
no se ve en eso que aparentemente es solo pan, pero con la fe es posible discernir el cuerpo del Señor. Veamos el versículo 30. Dice, por eso hay muchos débiles y mueren no pocos. ¿Ah? O sea, se habla del castigo de enfermedad y muerte para quienes habían sido irreverentes con el Señor. Así que las cosas están muy claras, están muy claras. Se nos habla pues en la Biblia de que el Señor nos quiso dar a comer su cuerpo, su sangre. En resumen, la Biblia nos habla de la promesa. Jesús nos promete darnos a comer su cuerpo y su sangre en el capítulo 6 de San Juan. Esta promesa la cumple el Señor en la última cena, allá en Mateo 26, 26 y siguientes, o en los evangelios paralelos. Allí se cumple. Jesús dice, tomó un pan y dijo, esto es mi cuerpo, coman de él. Y también ahora San Pablo nos dice en este capítulo 11, nos dice que cada vez que comemos del pan y bebemos de la copa del Señor, anunciamos la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que en la Biblia nos habla de la promesa, el cumplimiento y la continuidad de la celebración de la Cena del Señor, donde lo comemos a Él. Sabiendo entonces lo que dice la Biblia, podríamos también responder a otra objeción que a veces nos hacen, acusándonos de caníbales. Caníbales. Respuesta: los caníbales comen gente muerta. Así que esa acusación no cuadra con nosotros, porque lo que comemos no es una simple carne humana, es el Señor. Segundo, no está muerto. Y tercero, porque es Jesús resucitado. Y tercero, no tiene forma de hombre, sino de alimento en forma de pan. La Biblia es muy clara. Frases como, esto es mi cuerpo, mi carne verdadera comida, mi sangre verdadera bebida, el pan que yo les voy a dar es mi carne. Son frases explícitas, terminantes, categóricas. Y si vamos a dudar que estas frases expresan una realidad, entonces habrá que dudar de todas las enseñanzas que presenta el Evangelio. Siempre se ha creído esto en la iglesia. Desde el primer siglo, toda la historia de los escritores cristianos siempre han dicho lo mismo. San Ignacio de Antioquía, que murió en el año 110 por allá, en su carta a los esmirniotas, dice, apártanse de la Eucaristía y de la oración, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Salvador Jesucristo, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitóla el Padre. Así pues, los que contradicen al don de Dios mueren y perecen entre sus disquisiciones. Cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran. Más adelante, San Justino Mártir, que murió por allá en el año 150, en su obra La Primera Apología, describe allí la misa católica, que tiene el mismo esquema básicamente como lo tenemos hoy, ¿verdad? Lo mismo. Y allá dice, no tomamos estas cosas como pan común, ni como vino común, sino que así como Jesucristo nuestro Salvador tuvo carne y sangre para salvarnos, así también hemos recibido por tradición que aquel alimento sobre el cual se ha hecho la acción de gracias es la carne y la sangre de aquel Jesús encarnado. Más adelante, San Ireneo, por allá del año 180, escribió en su libro Contra los herejes. Dice, cuando el cáliz mezclado y el pan hecho dan cabida al verbo de Dios y se tornan Eucaristía, sangre y cuerpo de Cristo, y un largo etcétera. Podemos citar muchos escritores primitivos que hablan de lo mismo, Tertuliano, Clemente de Alejandría, Hipólito, Orígenes, Cipriano de Cartago, bueno, muchos, ¿verdad? Porque en todos los siglos siempre hemos creído esto. Además, si
nosotros mismos, por procesos naturales, convertimos los alimentos en nuestro propio cuerpo, ¿qué no podrá el poder divino convertir un pan en el cuerpo de Cristo? Hablando de esto, algunos objetan diciendo que fue la Iglesia Católica la que inventó esto de que el pan se convierte en el cuerpo de Cristo en el año 1215, en el Cuarto Concilio de Laterano. Pero no es así. La Iglesia siempre lo ha creído. Y en este concilio se empezó a usar la palabra transustanciación para explicar precisamente ese cambio. Transustanciación significa cambio de la sustancia. Miren, aquí tengo una manzana. ¿No se les antoja? Bonita. Pero no está la sustancia manzana. Aquí está la sustancia plástico. Aunque tenga el color, el olor, le pudiéramos poner sabor, la forma, todo como las apariencias de una manzana, pero no es manzana. Lo mismo pasa en la Eucaristía. Tú ves pan, pero no está la sustancia de pan, es el cuerpo de Cristo. Tú ves vino, pero no está la sustancia del vino, es la sangre del Señor. Nada más que aquí con la Eucaristía hay una diferencia. Siempre entre nosotros es ordinario que si cambia la sustancia, cambian las apariencias. Si yo a esta hoja de papel le pongo un cerillo, la quemo, entonces deja de ser sustancia de papel y se convierte en ceniza. Y al haber ese cambio de sustancia, se cambió el color, se cambió el olor, se cambió la forma, se cambió la textura, porque cambió la sustancia. Pero en la Eucaristía resulta de que, aunque se cambia la sustancia, las apariencias permanecen, habiéndose quitado la sustancia respectiva, pues por milagro divino. Por milagro divino. Que quede claro entonces, pues, en la Eucaristía, la Eucaristía no es un pan bendito, como mucha gente piensa y fácilmente se arrima a comulgar. No es un pan bendito, es el cuerpo de Cristo. La Biblia, la historia, lo dicen claro. Los que niegan esta realidad, ¿no será que en el fondo, les parece demasiado grande y bello para que sea verdad? ¿Qué es la Eucaristía para el católico? Es la expresión sublime del amor divino, porque en ella se ven superados todos los gestos amorosos que hacemos los hombres. Jesús dijo que el buen pastor da la vida por sus ovejas. Pero Jesús ha rebasado eso, porque no solamente ha dado la vida por nosotros, sino que después de morir se ha convertido en alimento vivificante para nosotros. El beso. El beso, la explicación psicológica que a veces se da es que es la expresión para decir: te quiero tanto que quisiera comerte para que vivieras en mí. Pero eso nada más queda como intención, ¿verdad? Porque nadie puede comerse a otro. Pero Jesús ha inventado la manera de veras hacerlo. Al recibir al Señor en la Eucaristía, Él nos come a nosotros y nosotros nos lo comemos a Él. ¿Ah? Porque Jesús mismo dice: el que me come permanece en mí y yo en él. El amor de los padres. Jesús dijo: ustedes siendo malos, si su hijo les pide pan, no le dan una piedra, un pan artificial. Con cuánto mayor razón el Padre del cielo. Nosotros somos hijos de Dios y tenemos hambre. Y Él no nos va a dar un pan simbólico, nos va a dar el mejor pan. Él mismo se nos da como alimento. Es el divino pelícano. Siguiendo con esa imagen que tenían los medievales, que pensaban que los pelícanos en tiempo de escasez le daban de comer o de beber
a sus polluelos de su propia sangre. Pues eso ha hecho el Señor. También el amor de pareja, el amor de amistad. Por amor, alguien puede hacerse esclavo o puede hacerse loco, pero sigue permaneciendo en su dignidad humana. Pero en la Eucaristía, por amor, el Señor se ha hecho cosa. Así que si me preguntas, ¿qué es la Eucaristía? ¿Qué es? Te lo contesto y lo quiero susurrar a mi oído. Es la expresión sublime del amor divino. Al principio decíamos que la Eucaristía es sacrificio en cuanto se ofrece a Dios y que es alimento en cuanto es recibida. Lo que hemos dicho, todo lo que hemos dicho se refiere a la Eucaristía como alimento. Digamos ahora una palabra en cuanto sacrificio. Muchos hermanos no católicos podrán objetarnos diciendo, es que no puede ser sacrificio porque la carta a los Hebreos dice que Cristo se ofreció como único y perfecto sacrificio y que ya no puede repetirse. Respuesta, estamos de acuerdo. Cristo se ofreció como sacrificio a Dios y ese sacrificio no puede repetirse. La misa no es la repetición del sacrificio de Cristo, es su actualización. Se parece, pero no es lo mismo, no es lo mismo. Quizás un ejemplo nos ayude, la televisión. Alguien con su cámara está tomando por allá alguna escena real y sin embargo muchos disfrutan de ese momento gracias a los televisores. Esa única escena está en distintos lugares y muchos participan de ella. Algo así sucede en la misa. En la misa sucede lo que sucedió en el Monte Calvario, pero de manera diferente a como sucede en la televisión. Porque en la televisión lo que se ve es una mera imagen hecha de luces y sombras, pero en la Santa Misa el Señor se hace realmente presente porque el pan se convierte en su cuerpo y el vino en su sangre. Y entonces Jesús, como sacerdote y sirviéndose de sus ministros, puede ofrecerse a Dios como víctima santa. Ya desde el Antiguo Testamento hay figuras de este sacrificio. Encontramos allá en Génesis 14 a Melquisedec que ofrece pan y vino. También allá en Éxodo 24 tenemos a Moisés que rocía con sangre de animales al pueblo y dice, esta es la sangre de la alianza de Dios con su pueblo. En el Nuevo Testamento, Jesús va a tomar una copa y va a decir, esta es la sangre de la nueva alianza. En la última cena, Jesús también va a decir, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes, hagan esto en memoria de mí. San Pablo va a decir también, cada vez que comen de este pan y beben de la copa del Señor, anunciáis la muerte del Señor hasta que vuelva. Así que, por esto, la misa es sacrificio. Y no hay nada más agradable a Dios que la ofrenda de su Hijo. Por eso, el teólogo Antonio Rollo Marín decía que una sola misa le da más gloria a Dios que toda la gloria que le dan todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, por toda la eternidad. ¿Por qué? Porque la gloria que le dan todos los santos es gloria de criatura, mientras que la gloria que le da Cristo, que es Dios, tiene valor infinito. Digámoslo de nuevo, digámoslo de nuevo. Una sola misa le da más gloria a Dios que todos los santos del cielo, incluida la Santísima Virgen, por toda la eternidad. Eso es lo que vale una misa.